En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por María y por las benditas almas del purgatorio. Recién hablábamos del alma del purgatorio y la fiesta grandiosísima de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Entonces, más que nunca, todo en María y por María, en honor de ella, esta fiesta tan hermosa que los católicos tenemos desde el siglo XIX como dogma, solemnemente definido por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus, 1854, donde él, en forma definitiva y categórica, dice que es verdad de Dios y es un hecho y verdad de Dios que la Santísima Virgen María, por singular privilegio de Dios, fue preservada de toda culpa de pecado, del pecado original, desde el momento mismo de la concepción, a diferencia de nosotros. Es el único ser humano. Nosotros nacemos con el pecado original, ella no, desde el momento de la concepción, preservada de toda culpa de pecado original. Hay un título y una prerrogativa que da muchísimo lumbre, muchísimo lustre a la Santísima Virgen, y tenemos que ser católicos muy amantes de estas prerrogativas de la Virgen y que disfrutemos, si se puede usar esa palabra, de todos esos títulos de hechos y puntos reales que a ella y solo a ella le han correspondido. Esa gloria de María Santísima nos tiene que llenar de alegría y de un celo por cuidar esas honras de María, ¿Qué abarca la Inmaculada Concepción? ¿Qué privilegios y qué efectos, si se puede usar esa palabra, le traspasa a la Virgen tener la prerrogativa de la Inmaculada Concepción? Todos los títulos y todos los dones a María Santísima tienen una raíz inicial, y es el hecho de que ella fue elegida desde toda la eternidad, como son las elecciones de Dios. Es el hecho de que ella fue elegida para ser Madre de Dios. Todo privilegio de María Santísima parte de allí. Desde el momento que fue elegida para ser la Madre de Dios, ella no puede tener menos que todo ese cúmulo de honras y glorias y privilegios que nuestra Santa Religión Católica nos enseña. Por ser Madre de Dios, tiene todas las otras honras y privilegios, y en particular la de hoy, por haber sido elegida para ser Madre de Dios, Dios dispuso también desde toda la eternidad que ella nacería sin el pecado original. Y la fiesta es hoy, sin mancha del pecado original desde el mismo momento de la concepción. Un título más y una prerrogativa más porque fue elegida para ser Madre de Dios. Todo en María Santísima se deriva, todo ese cúmulo de gracias por haber sido elegida para ser Madre de Dios. La Theotokos, que se dice en griego, la Madre de Dios, otro dogma católico hermosísimo, definido en el Concilio de Éfeso, en el año 431, y que cobra esa raíz inicial de todos los privilegios que después van para María Santísima. El hecho y esa raíz inicial de ser Madre de Dios cobra una importancia especial en nuestras épocas por todo lo que vivimos en esto que se muestra como un desenlace de la historia, de los tiempos finales, porque ese caminar hacia el plan de los malvados y su nuevo orden mundial, que va a terminar finalmente en el gobierno mundial del Anticristo, tienen esos hitos o intentos de maldad de destruir las prerrogativas de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su Madre, porque una cosa es correlativa con la otra. Así como la honra y querer ser buenos católicos hacia Dios, nuestro Señor Jesucristo, redunda en honra y ser buenos hijos de María Santísima, así también los malos, en ese querer destruir, no lo van a lograr. Todo lo que compete a Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo, atacan a su Madre, porque una cosa no se puede despegar de la otra. Y en este punto concreto, ya que todas las otras prerrogativas, incluyendo la Inmaculada Concepción, le vienen a María Santísima por haber sido elegida para ser Madre de Dios, en estos tiempos finales, el nuevo orden mundial camina en un intento vano, pero claro que lo van a intentar, camina entre tantos puntos a intentar destruir en los espíritus de los hijos de Dios, de los católicos, del mundo entero, el hecho y la verdad de que Cristo es Dios.
Y si ellos intentan destruir el hecho y la verdad de que Cristo es Dios, necesariamente llevan su ataque también a María Santísima, porque María Santísima es la Madre de Dios, y por ser Madre de Dios es Inmaculada Concepción. Entonces cobra una importancia más capital en las épocas nuestras el ser muy celosos de estas prerrogativas de María Santísima, porque si la defiendo a ella, lo defiendo a Dios nuestro Señor Jesucristo, y al revés también, son correlativos. Los malos intentan destruir eso, yo, como católico, con su gracia, se los grito más todavía. Ellos intentan quitarlo, yo se los manifiesto más. Entonces eso tiene que ser un motivo de honor y de alegría del poder luchar por las honras de María. Hoy, la Inmaculada Concepción. ¿Qué abarca? Decíamos recién. En la novena, que hemos estado rezando, que es muy cortita, ya otro año lo he dicho, es hermosa porque cada día está muy bien planteado, de inicio a fin, cada una de las cosas que abarca la Inmaculada Concepción. Entonces, si uno la lee con detenimiento, esa novena que les hemos enviado, uno ve todo el abanico de cosas que produce en María Santísima el hecho de la Inmaculada Concepción. El día primero se va manifestando todo lo que Dios hizo en María con la Inmaculada Concepción. Uno, o día primero, preservada del pecado original. Nosotros no. Ella nunca tuvo el pecado original. Ella, por la sola concepción y su gracia, fue hija de Dios desde la concepción. Nosotros no. Por el pecado de Adán, nosotros no nacemos hijos de Dios. Nosotros nacemos con el pecado original y nos tiene que volver hijos de Dios a través del santo bautismo. Ella no. Ella no es como nosotros. Ella fue preservada del pecado original. Día primero. Día segundo, Dios la preservó no solo del pecado original, sino de todo pecado mortal, por supuesto, la Virgen imposible, durante toda su vida. Nosotros no. La triste realidad del ser humano, algunos santos se han manifestado en las vidas oficiales, si mal no recuerdo. Creo recordar, me puedo equivocar, San Luis Gonzaga, creo recordar San Alfonso María Ligorio. La Iglesia ha manifestado que son santos que nunca llegaron a hacer un pecado mortal. En eso se asemejan a María Santísima, no en el tema del pecado original que todos cargamos menos ella. Pero esos santos, algunos, han podido transitar toda su vida mortal sin cometer ningún pecado grave. La vida de la mayoría de nosotros, cada uno conocerá su conciencia, transita, porque atrás, cada uno sabrá, puede tener en su haber pecados mortales. María Santísima no. Por lo menos espero que lo que nos reste de vida, y con estas palabras, ninguno de nosotros, a imitación de la Virgen, nunca más haga un pecado mortal. Ella totalmente inmaculada, nosotros totalmente manchados, si se puede usar la expresión. Día tercero, preservada ya no solamente del pecado mortal, sino que el día tercero nos dice preservada de todo pecado venial, por supuesto, en toda su vida. Y ahí sí que jamás la vamos a poder imitar. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando de corazón se quiere entregar a Dios, tal vez llega, y vuelvo a nombrar a San Alfonso, espero no estar equivocándome, a nunca hacer un pecado venial deliberado. ¿Qué sería eso? Que yo antes de cometer la cosa, aunque sea pequeña, perfectamente sé que lo voy a ofender a Dios con eso y no me importa. Lo hago igual. Son espantosos en el fondo esos pecados. No llegan a la condenación eterna, no llegan al pecado mortal, pero es muy feo porque es una ofensa a Dios hecha con frialdad, hecha con plena conciencia. Entonces algunos santos, y vuelvo a nombrarlo San Alfonso, espero no estar equivocándome, creo que se manifestó en forma oficial, si lo puedo decir así, que él nunca llegó a hacer un pecado venial deliberado, es decir, que yo perfectamente me doy cuenta de lo que estoy por hacer y lo hago igual. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Una mentira. Muchas veces las malditas mentiras, las espantosas mentiras, muchas veces a mí no me valen el infierno, pero muchos seres humanos, aunque sea un pecado venial, saben perfectamente que están por mentir y mienten igual. Y es muy feo hacer ese tipo de pecados. Son veniales, no me valdrían la condenación eterna, pero se hacen con frialdad.
y tienen una cosa realmente fea, al ser tan conscientes que voy a ofender a Dios y lo hago igual. Pues bien, la Santísima Virgen nada de eso, y lo más que se han podido acercar a algunos santos, creo que no nos toca a ninguno de nosotros, es que nunca hicieron un pecado venial deliberado, con plena conciencia de lo que iban a hacer. Y entonces, ¿en qué queda la imperfección humana allí? En que hay muchos pecados, y ahí hasta los santos entran, que llevan una semiconciencia, que no soy plenamente consciente, o por malos hábitos, o por malas, o por imperfecciones que cargamos, o por a veces el arrebatamiento con el cual uno puede actuar. No tienen plena conciencia, pero tienen semiconciencia. Y yo ofendo a Dios. A ese nivel, ningún ser humano se puede eximir. Para que tengan en claro la santidad, ¿a dónde nos llevaría? Uno, a que nunca hagamos un pecado mortal. Dos, si realmente llegamos a la santidad, a que nunca hagamos un venial deliberado, fríamente hecho. Pero tenemos que cargar, hasta que estemos bien muertos, los pecados veniales semideliberados o imperfecciones, porque eso lo arrastramos por el pecado original. Por eso se suele decir que el santo peca 7 veces al día, pero pecados minúsculos, tal vez con semiconciencia. Algunos santos, ante Dios gracia, nunca hacen uno venial deliberado. Y María, en eso sí que se diferencia y no la podemos alcanzar. Nuestra condición imperfecta hace que algunos pecados veniales carguemos, ojalá que sean solamente estos que explicamos al último, esos veniales semi-liberados, que no hay plena conciencia, pero con mi imperfección lo cometí. Cuarto día, interesantísimo, y toda la carga de pecados anteriores que no podemos sacar por nuestra imperfección. Los mortales sí, y si no nos condenamos, pero los veniales se arrastran tristemente a algunos. Es el famoso tema de por qué el purgatorio también, ya que hemos recomendado el libro del purgatorio. Cuarto día, interesantísimo. Preservada el fomes, preservado los malos impulsos, y ahí sí, jamás tampoco vamos a poder ser como María Santísima. El santo no es una persona que no tenga malos impulsos. María Santísima, sí, ella no tuvo ni siquiera malos impulsos. Para todo el resto de nuestras vidas imperfectas, hasta que estemos muertos también, vamos a sentir malos impulsos internos. Pero el santo no es una persona que no tenga malos impulsos. El santo es una persona que no sigue los malos impulsos, pero sí lo siente. San Antonio de Padua, ¿tenía malos impulsos? Por supuesto que sí. ¿De cuáles? No lo sé. Hay un abanico enorme de malos impulsos que sentimos los seres humanos. Lo que sí sabemos es que solo María Santísima no podía sentir ni siquiera malos impulsos. Yo sí lo siento, ustedes sí lo sienten. Y el buen Hijo de Dios no es alguien que no los sienta, sino alguien que no los sigue. Y así debemos ser también. No debemos seguir con su gracia jamás los malos impulsos. El ceremoniero se debe acordar cuando el obispo se olvida del birrete. El ceremoniero se debe acordar y se lo debe dar. Ese tema tan interesante y tan triste también de esos malos impulsos. Y la palabra fomes debe ser una palabra conocida por los católicos. Significa los malos impulsos que sentimos acá adentro. Con los malos impulsos yo me hago o un gran pecador si los sigo, o un gran santo si los corrijo y no los sigo, aunque los esté sintiendo. Santa Teresa de Jesús sentía malos impulsos porque era del régimen nuestro, pero llegó a ser Santa Teresa porque no lo seguía. María no sentía ni siquiera el fomes, ni siquiera los malos impulsos, porque por la Inmaculada Concepción también abarcaba en ella el don de tener dominio perfecto de las pasiones. Nosotros no tenemos, el resto de los seres humanos, nosotros no tenemos dominio perfecto de las pasiones. Santo Tomás de Aquino dice, explicando estas cosas, los seres humanos tenemos dominio, en vez de perfecto, él usa la palabra diplomático nomás, de las pasiones, un poquito sí y un poquito no, porque bien que las sentimos a las pasiones. Él usa el adjetivo curioso, dominio diplomático también, un poquito, pero no perfecto como María Santísima sobre
las pasiones. Y ahí está todo el luchar. En ese querer avanzar como buen católico, como buen hijo de Dios, los malos impulsos disminuyen, es cierto, pero no desaparecen. Uno se muere con malos impulsos. Quinto día, la Inmaculada Concepción produjo en ella el don de tener más gracia desde el mismo momento de la concepción, más gracia santificante que todos los santos, sí, que todos los otros seres humanos, sí, y que todos los ángeles del cielo. Ella, que no deja de ser un ser humano, tuvo más santidad, tiene más santidad y más gracia santificante, no solamente que el resto de los santos, sino que ella tiene más santidad que el resto de los ángeles. Es un ser humano que sobrepasa a los ángeles, porque después de Dios sigue ella. Y eso también desde la concepción. Nosotros tenemos que estar toda la vida tratando de luchar para crecer de a poquito en santificación personal, en gracia. Ella tuvo plenitud desde la concepción, gracia plena, llena de gracia, llena de gracia. Sexto día, desde su concepción, la plenitud de las virtudes y los dones. Nosotros los tenemos del bautismo, pero en un grado que es difícil calcular y sin duda mucho menor que ella. Y por eso la importancia de la confirmación, que ya fue aquí en el eje cafetero, porque si bien ya los tenemos, como estudiaron los que hicieron la confirmación, desde el bautismo, en la confirmación se nos da una sobreabundancia de las virtudes y los dones del Espíritu Santo, pero jamás la plenitud como la tiene ella, desde la concepción. Séptimo día, entre todas sus virtudes, por supuesto, de las glorias de María, una pureza y una castidad sublimes. Y el ser humano, entre los malos impulsos que siente, enseña el mismo catecismo católico, el más fuerte es contrario a la pureza y contrario a la castidad. Ella tenía en un grado sublime e inalcanzable la virtud de la pureza y la virtud de la castidad. Nosotros tenemos en un grado enorme malos impulsos a la lujuria y contra la castidad. De todos los malos impulsos o fomes que recién decíamos, el más fuerte que carga cualquier ser humano es contra la castidad y contra la pureza, los malos impulsos de la lujuria. Y por eso tenemos que luchar siempre para mantener la castidad y la pureza. Octavo día, ardentísimo amor a Dios, o sinónimo caridad. El primer sentido de la caridad es amor a Dios. Nosotros no tenemos sumo y ardentísimo grado de caridad. Si lo tuviésemos, ya seríamos santos, porque la mejor definición de la santidad es que ese ser humano llegó al sumo grado de caridad que Dios pensó para él. Eso es la santidad, el sumo grado de caridad. Y aún así, ojalá podamos llegar a la santidad, hay que desearlo, a pesar de nuestra imperfección, pero sin duda no vamos a tener el mismo grado que María Santísima porque es imposible. Y noveno día, llevarla al cielo en cuerpo y alma. Otro dogma, en este caso Pío XII. La Inmaculada es de Pío IX. Llevar en cuerpo y alma a la Virgen al cielo es Pío XII. Con solemnidad también la Asunción de María del 15 de agosto. Y ella ocupa en el cielo el primer lugar después de Dios. ¿Qué lugar iremos a ocupar nosotros? No lo sé, pero ojalá que seamos el tapete para limpiarse los pies antes de entrar al templo de Dios, pero que estemos ahí como parte de su templo. Ojalá podamos crecer en santidad, pero mientras alcancemos al menos la salvación, tendremos nuestro lugar. Luego del purgatorio, que también nuevamente los invito a considerar en ese librito que decíamos hace unos momentos. Por último, 2 puntos más muy brevemente. Así como resalta en ella la castidad, resalta como ninguna otra criatura, como ningún otro ser humano, la humildad. Monseñor, esta época es un lío, la falsa iglesia moderna, el nuevo orden mundial, es un lío. Es intentar amar y desear ser un buen católico. ¿Cómo hago? Humildad. El que no tiene humildad, más tarde o más temprano, va a traicionar su fe católica. Humildad, entonces, primer punto para mantener la fe. El que no tiene humildad
creo que no va a mantener la fe. Para poder mantener la fe católica, uno de los requisitos en esta mentira de la Iglesia moderna del Concilio Vaticano II, para poder mantener la fe católica, uno de los requisitos, no sé si llamarlo el primero, es pedirle a Dios humildad. Porque el que no tiene humildad, creo que puedo decir, más tarde o más temprano va a traicionar su fe. La única forma de mantener la fe católica es ser humilde. ¿Y humildad también para qué? El último punto, muy breve. Esa virtud de la castidad y de la pureza eximia no se puede mantener sin humildad. El que no es humilde, casi seguro, le quito hasta el casi, el que no es humilde va a hacer pecados de lujuria. Seguro, seguro. Y eso los sacerdotes, próximo año cumplo 25 años, bodas de plata, de sacerdocio. Y eso los sacerdotes lo tocamos en la confesión, yo se los aseguro. Cuando un sacerdote se da cuenta que una persona es soberbia, o ya cayó en pecados de lujuria, o va a terminar cayendo en pecado de lujuria. Y eso casi que se experimenta en ese sanar las almas que es la confesión. Entonces quiero ser puro, quiero ser casto, quiero mantener mi gracia sin lo feo de la lujuria, tengo que ser humilde. El que no es humilde peca de lujuria, me permito y me animo a decir. Para mantener la fe católica, la humildad, para mantener la pureza y la castidad, la humildad. Cuando una persona es soberbia, Dios rechaza dentro de todos los defectos o pecados, particularmente la soberbia. Dios no soporta la soberbia. Y cuando una persona es soberbia, Dios la deja solo. ¿Y en qué termina el ser humano solo? Hundido en los peores pecados. Y a veces, hundido en los peores pecados de lujuria, algunos seres humanos siguen siendo soberbios. Es una cosa de no creer. Hundido en el peor barro, en el peor lodo, en el peor fango, y siguen siendo soberbios. Y siguen siendo soberbios. Y a veces se une esa soberbia que le hace perder la castidad con una soberbia que le hace perder la fe, o le quita las luces necesarias de la fe católica. Eso también pedimos a María Santísima, tener en algún grado la virtud de la humildad que ella tuvo en forma sublime para mantener nuestra fe católica y para mantener nuestra castidad. Cuando hacíamos estas breves palabras, yo pensaba en otra fiesta de la Virgen que enseña, y termino con eso, a los católicos cómo hacer para llegar al cielo. Y no había notado que a fin de cuentas esta misa dice lo mismo. Si no me equivoco, yo me inspiré en la fiesta del Inmaculado Corazón de María, pero hoy que es la Inmaculada Concepción, dice casi lo mismo a lo cual me estoy refiriendo y ustedes van a escuchar ahora y con eso termino. El que escucha a la Santísima Virgen no se tiene que engañar, si no soy un mentiroso y me miento a mí mismo. Hay una sola forma de escuchar a la Santísima Virgen y es un sinónimo de escuchar a Dios nuestro Señor Jesucristo y es un sinónimo de escuchar el catolicismo y es un sinónimo de ser un buen católico. Si no, lo mío es una mentira. Si no, lo mío es una mentira. Ay, virgencita, virgencita, sí, mucho virgencita y después la vida un desastre. Hay una sola forma de oír a la Virgen. Y a los católicos también se nos enseña que esa única forma de oír a la Virgen, que es solamente ser un católico, y si no es una mentira, a mí no me sirve decir virgencita, virgencita y andar pecando. Solamente la escucho si soy un buen católico, ahí me produce otra cosa. Qui audit me, quien escucha a la Virgen, non confundetur, muchas veces lo he dicho. El que escucha a la Virgen, el que es un buen católico, es la única forma de escuchar a la Virgen, non confundetur, no será condenado. La única forma de no ser condenado, la única forma de escuchar a la Virgen es ser un buen católico. Y en esta misa, no había notado, y recién cuando cantaba lo noté, dice prácticamente lo mismo. Beatus homo qui audit me. Bienaventurado el hombre que me escucha. Quien me escucha no será condenado. Qui me invenerit,
el que me encuentra, ¿cómo encuentro a la Virgen? Solamente siendo un buen católico. Si no, lo mío es una mentira. Si no, lo mío es una mentira. Qui me invenerit, el que me encuentra, inveniet vitam, encontrará la vida de Dios, la vida muy católico. Et aureat salutem a Domino, y alcanzará la salvación del Señor. Es lo mismo, solamente que expresado en otras palabras. El que me escucha no será condenado, y hoy dice, el que me encuentra y el que me escucha, aureat salutem a Domino, alcanzará la salvación del Señor. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.